CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuczlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000. Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo. Solo così, percorrendo una La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Z Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición. Un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines. Hola amigos, amigas, una noche más bajo un mismo cielo. Y hoy es un día especial porque tenemos un invitado especial también, un astrólogo muy importante, muy interesante, todos sus trabajos. Es Néstor Echarte, que acá está conmigo para compartir con ustedes. Él es astrólogo formado en Cava y se dedica principalmente a la investigación, a la docencia, a la consulta particular. También es fundador de la Escuela de Astrología La Nación de Urania y tiene hermosos trabajos publicados sobre investigación y temas interesantísimos. Así que, bueno, nuestro invitado de lujo, muy contenta de tenerte, Néstor. Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Sandra. No, por favor. Bueno, acá estamos frente a la vastedad de la astrología, ¿no? Y de la noche también. Sí, exacto. ¿No es cierto? Bajo las estrellas. Bueno, yo vi algunos de los temas. Vos tenés un gran conocimiento porque entiendo yo, digamos, abarcás muchísimos temas de la astrología, ¿no es cierto? Y eso me parece sumamente interesante para que podamos tocar algunos. Desde entiendo yo como desde un estudio como exhaustivo del tema, ¿no? Sí. Y eso, bueno, se agradece. Yo digo siempre que los astrólogos y astrólogas le aportamos a la astrología, más o menos, pero le aportamos toda nuestra vivencia,
nuestro conocimiento y lo que vayamos transitando a través de ella, ¿no? Después nos vamos y algo quedó allí. Pero en este caso, bueno, hay un bagaje también teórico muy grande y eso se agradece. Yo quería conversar un poquito de qué llamamos y qué sería el centro galáctico. El centro galáctico. Gráficamente el centro galáctico es el centro de la galaxia que habitamos. Básicamente es eso. Nosotros vivimos en una galaxia tipo espiral, que es una de las clásicas. Habrás visto miles de fotografías astronómicas donde se refleja una galaxia que tiene unos brazos que se van formando una especie de espiral. Y esa galaxia que nosotros habitamos tiene un nombre, se llama Vía Láctea. Está conformada aproximadamente por 200.000 millones de estrellas como nuestro Sol. El Sol sabemos que es una estrella cuyo nombre propio es Sol. Obviamente nadie se puso a contar las estrellas porque sería imposible. Es una estimación, 200.000 millones. Y hay miles de millones de galaxias como la nuestra. Otras de otras formas, pero las galaxias tipo espiral son una especie de clásico. Y allí en uno de esos brazos de la galaxia, muy alejado del centro, podríamos decir casi en los suburbios de la galaxia, hay una pequeña estrella o mediana estrella que es el Sol, nuestro Sol, que está acompañado por un grupo de planetas que es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es nuestra vivienda, digamos, podría ser nuestro lugar en el que vivimos, por lo menos nuestro marco más cercano, ¿no? Ya después, todo lo demás es muy lejano a todos nosotros. La astrología solamente de esas 200.000 millones puede utilizar 10, 20 estrellas con suerte. Hay muchas más, por supuesto, en los catálogos de estrellas que se utilizan, pero la mayoría de los astrólogos usan muy pocas, salvo aquel que se especializa en la utilización de estrellas fijas. Y hay un punto en el grado 26 de Sagitario, no de la constelación de Sagitario, por esto hay que tratar de desmistificarlo un poco. Una cosa es el signo, otra cosa es la constelación. Claro. En el signo de Sagitario, que es parte de nuestro zodíaco trópico, allí está el centro galáctico. ¿Qué es el centro galáctico? Bueno, esa espiral enorme tiene un centro que es donde está la mayor acumulación de estrellas posibles. Es una masa en la cual no se puede identificar cuáles son las estrellas que forman parte, porque es una fuente enorme de energía, que desde el punto de vista astrológico, desde lo interpretativo, siempre se asocia como aquello que va más allá de nosotros, que nos trasciende. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un sistema solar que está muy lejano de ese cúmulo, y todo lo que hacemos con los cálculos astronómicos para construir una carta natal se basa en esa astrología trópica, en esa astrología, digamos, del pequeño lugar en el cual vivimos. Más allá está la enorme galaxia que nos contiene, y ahí hay un centro que es mucha energía. Si nosotros tenemos que poner ese centro en el zodíaco, apunta el grado aproximadamente 26, 25, 26, 27, que es un poco, podríamos decir, la fuente de energía, podríamos llamarla divina para quien cree o es creyente, donde esa galaxia aporta mucho de ese centro, aporta mucho de esa energía, indefinida, porque no podemos decir de cuál estrella proviene, porque hay cientos de millones de estrellas solamente en ese punto, ¿no? Así que eso es el centro galáctico, un punto que se puede aplicar en la astrología, a veces viendo aquellas cosas que trascendemos. Muchas cartas de ejemplo hay, la carta, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, yo no recuerdo qué es lo que tiene, no sé si el ascendente, la luna, algo así. El Papa Francisco tenía el Sol en 26 de Sagitario. Y así determinados personajes, a lo mejor sin ser religiosos, pero a veces tienen en ese punto de la galaxia algún planeta que representa aquello que ellos hacen. Un escritor, a lo mejor conocido, podría llegar a tener el planeta Mercurio, una persona relacionada con las armas podría tener a Marte. Hay muchos ejemplos, no son una estadística, pero son por ejemplo un muestreo que nos dice que ese punto responde bajo los cánones astrológicos a lo que nosotros podemos llegar a interpretar, ¿no? Esto sería entonces, tenemos una carta natal, vemos este grado 26 de Sagitario y vemos, por ejemplo, una conjunción, o no sé, te pregunto si algún otro aspecto, o si cae sobre el ascendente. Con esos puntos funcionan más las conjunciones.
Ah, Pero podemos y tener un la, ascendente, un planeta, y la también casa, la casa y donde la casa cae. obviamente también seguramente puede tener alguna injerencia, pero yo lo que he visto es que funciona más desde el punto de vista de un planeta puesto En en ese ese lugar, ¿no? punto. Sí. Y esto daría como una, lo retraduzco, ¿no? A ver si te comprendí, digamos, una trascendencia en un sentido creativo, como esto vos Desde un dijiste lugar divino, bastante ¿no? creativo. Hay dos Creativo. puntos que están asociados a estos puntos ya galácticos. Uno es este, es el centro galáctico, y otro es el ápex. El ápex está ahí muy cerquita del centro galáctico, está en el grado 2 o 3 de Capricornio, pegado ahí Ah, a muy poca distancia. Y el ápex es también un punto importante dentro de la galaxia, pero es el punto hacia el cual se dirige nuestro sistema solar. Pero cuando decimos, allí vamos, ese es nuestro destino final, bueno, es nuestro destino. Y tiene que ver, a veces, para muchas personas, señala, habiendo algún planeta o un punto sobre el ápex, aquello que puede ser nuestro destino final o nuestra misión en la vida, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? Entonces, el centro galáctico es esa fuente de energía primigenia, digamos, que nos ayuda o no, a veces vamos a saber, nunca sabremos si va a ser para bien o para mal, depende de cada persona, de cómo uno lleve claro, eso depende sus seguramente planetas, del interior también, ¿no? De claro. la Y persona, el otro supongo. punto, el ápex, es hacia donde se dirige nuestro sistema, que sería nuestro destino final. Volviendo un poco a la carta del Papa Francisco, a mí me sorprendía que él tenía el Sol en el centro galáctico, en Sagitario obviamente, y Júpiter, que era el dispositor de su Sol y regente de su casa 9, que tiene que ver con la espiritualidad, en el ápex. Por lo Ah, tanto, mirá, había digamos, él cumplió de alguna manera con su destino y estaría reflejado a través de esos dos puntos esenciales de su qué carta natal. interesante, Sí. claro, qué interesante para observar también, ¿no? Cuando uno Ujú. tiene una carta, y esto del Apex, digamos, sería, vos decís, el destino final sería como algo eh, trazado en el sentido de ir hacia ese punto Digamos, como, son aquellas personas que a lo mejor tienen algo como un mandato de vida para hacer ah, algo mm, especial. Obviamente no todos tenemos algo en ese punto. Hay gente que no tiene nada, ni en el Apex, ni en el centro galáctico, y que su carta pasa por otros carriles totalmente diferentes. Eso no quiere decir que a lo mejor no tengan una misión o que no tengan la intención de tener algo que los conmueva, digamos, como para poder llevar adelante. claro. Pero mucha gente que lo tiene sí se puede identificar mucho con Mm. ese tema, ¿no? ¿Y esto también sería la conjunción o también aspectos, una cuadratura? No, no, en general trabajan por conjunción. Ah, Por conjunción. Puede haber alguna cuadratura, habría que investigarla, verla, pero la experiencia que hay de alguna gente que trabaja con esos puntos se refiere un poco a la conjunción. ahora yo te pregunto, ¿no? Cuando uno lee un poco sobre estrellas fijas, que el lenguaje es como un poco antiguo, ¿no? El que Sí, leemos, y lo que se siente es como una irrevocabilidad muy grande, ¿no? claro, pues se En basa en esa, sentencias. claro, La mayoría de los libros son, digamos, vienen hechos en un lenguaje muy antiguo, sí, eh, y se basa en sentencias que después uno tiene que tratar de interpretar y ayornarlas un poco al lenguaje cotidiano, ¿no? Hay pocos libros que no sean de esa manera. Creo que hay una deuda en relación a las sí. estrellas fijas con lo que pueden llegar a representar. Yo recuerdo algunas, por ejemplo, Algol, una de las estrellas más temidas, muerte por decapitación. Y después uno ve un montón de Claro, ¿no? ejemplos. Claro, pero Claro. eso digamos, venía de una época donde la gente naturalmente era decapitada, ¿no? Porque ahora ya no existe. Pero uno encuentra algunos casos así conocidos. Te doy un ejemplo. Isadora Duncan, la Ah, bailarina que mira, marcó sí, una trayectoria, que murió, digamos, en un accidente de automóvil donde públicamente, ¿no? En un vehículo en el que necesitaba su chalina, se enrieda en la rueda y termina ahorcada por eso. No fue una decapitación, pero fue un ahorcamiento. Ella tenía el regente de su casa 8, que era Plutón, porque tenía la casa 8 en Escorpio, sobre la estrella del Gol. Eso es un mira. ejemplo. Mm. Entonces uno dice, bueno, puede ser o no puede ser. Hay, por ejemplo, otra estrella fija que dice que está muy pegadita a Regulus, en el grado 29 de Leo. Ahora ya Regulus está un poquito más adelante, está en Virgo.
pero está en el grado 29 de Leo del zodíaco trópico. Vamos a aclarar por si la gente piensa que estamos hablando de constelaciones. Claro. Que esa estrella fija, muy pegada, que podría confundirse con la estrella Regulus, en la tradición la llaman la pira funeraria. La pira funeraria es la estrella se llama Adafera. Y, por ejemplo, levantando cartas, por ejemplo, de tragedias, de incendios, como el de Cromañón es uno, otro que hubo en Francia hace muchos años en la galería agrocomercial, también en Paraguay y en diferentes lugares, siempre esa estrella estaba señalada o por el ascendente, o por la luna, o por un elemento importante de la carta. Y es sorprendente, ¿no? Como a veces esa frase, que es una sentencia, se aplica mucho a lo que la estrella significa. Y la Después carta, sí, pero discúlpame, la carta del lugar, la carta de las personas, a lo mejor que tuvieron estas vivencias. no, digamos, hay hechos que trascienden a lo personal. Los hechos Sí. colectivos en astrología, a veces un avión que cayó, un incendio masivo. No, yo no creo que en todas las cartas uno vaya a encontrar un destino de esa manera. Algunos sostienen que sí, a lo mejor me equivoco yo, o se equivocarán los otros, o habrá un término medio. Pero hay cuestiones que trascienden lo personal cuando se trata de hechos globales, ¿no? Yo lo que hice, bueno, además fue de casualidad, buscando, yo a veces las cosas que encuentro, vos decís investigador. No soy investigador, sino soy curioso, más curioso Bueno, que investigador, y eso me lleva a buscar elementos y a hacer pruebas en otras cosas, ¿no? Y buscando cartas de diferentes incendios, yo encontré eso. Y digo, pero no puede ser Regulus. Regulus es una estrella positiva, favorable, está en las cartas de los personajes famosos que llegan realmente a cumplir con su destino. Sin embargo, está tan pegada que a veces funciona una y a veces funciona otra. Por lo cual no sabemos a cuál adjudicarle lo bueno o lo malo, o lo más malo. allá que uno lo bueno se lo adjudica generalmente a Regulus, ¿no? Yo Pero ahí está pegada. pensando, es un pensamiento, ¿no? De esa irrevocabilidad que también pienso que hay una deuda con el tema de la interpretación de Sí. las estrellas fijas, pero también porque son como soles muy lejanos, ¿no es cierto? Y me da la sensación que la lejanía hace un impacto diferente a la Sí, conciencia en la también. tradición de las estrellas fijas no importa la lejanía, importa el brillo. El Por brillo. nosotros podemos tener una Pero estrella de primera magnitud, muy brillante, y estar muy lejos a millones de kilómetros, años luz de la nuestra, y esa estrella va a tener importancia porque la vemos en función del brillo. Y hay otras estrellas tal vez más cercanas, con muy poco brillo, o invisibles si no tenemos un telescopio, un elemento óptico para verla. Esas estrellas en la práctica funcionan mucho menos. En general, toda la tradición astrológica habla de que las estrellas deben tenerse en cuenta en función del brillo o de la magnitud, que sería lo que hace que la estrella funcione. Otras personas sostienen, y hay una teoría también muy en boga, que la estrella funciona justamente cuando no se ve por ocultación, es decir, cuando hay una conjunción tan exacta de un planeta sobre la estrella que el planeta termina eclipsando la estrella, que es el ocultamiento. Y ahí dicen, bueno, la estrella funciona porque su luz fue eclipsada, ¿no? Entonces eso sería un poco la tradición. Con respecto a esto del lenguaje antiguo que tiene, hay un libro que a mí me sorprendió mucho, que tiene un mal título, pero muy buen libro. Digo mal título porque fue, digamos, me parece una experiencia comercial, tal vez. Vos fíjate que, bueno, ahora hay mucha actividad en esta época en la Argentina, sobre todo, donde hay elecciones, hay problemas políticos, hay situaciones de todo tipo, que entonces ganan las noticias. Pero a veces cuando no hay noticias, todo el mundo, para esta época en los diarios sale Ofiuco, el signo de Ofiuco, sí. que se aparece. Bueno, el título del libro es El Zodíaco de los 13 signos, que habla de Ofiuco, pero en realidad no habla de Ofiuco como signo, sino habla de Ofiuco como constelación. Lo que pasa es que yo creo que le pusieron el título ese porque eso hace que el libro se venda y todo el mundo habla de los que nacen en esta época. Yo tengo algo de Ofiuco. Ofiuco es una constelación que mete la cola, es decir, un poco dentro del zodíaco trópico, pero el zodíaco ya está aceptado. El zodíaco es una convención que uno hace con el resto de los astrólogos, y ya históricamente hay 12 signos, 12 constelaciones zodiacales, y dentro de las constelaciones zodiacales nadie hable de Ofiuco tampoco, ¿no? Así que aquellos que desde la astronomía sostienen que
estamos equivocados porque no usamos Ofiuco, bueno, ellos tampoco la utilizan porque cuando hacen sus definiciones con respecto a las constelaciones del zodíaco no ponen Ofiuco dentro de eso. Pero sí la utilizamos cuando utilizamos estrellas fijas, porque podemos usar las estrellas de Ofiuco en el caso de poder utilizarlas sin mencionar que hay un signo que se llame Ofiuco. Ese libro está hecho, muy bien hecho desde el punto de vista de las estrellas fijas, es recomendable. Para aquellos que quieran leer sobre la historia de las estrellas, lo que significa, la tradición, pero en un lenguaje más ayornado a nuestras realidades. Y Qué cubre interesante. todo lo que es el zodíaco siderio, y lo analiza bastante bien. Qué bueno, es bueno. Yo no lo he leído, lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, seguimos transitando. Hay algo muy interesante, ¿no? Que es la astrología dracónica, la Sí. carta dracónica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la carta dracónica? ¿Qué estaríamos y cómo nos ayudaría de alguna manera a interpretar, ¿no? A interpretar también en relación a la trópica, entiendo yo. Bueno, No sé qué la decís. dracónica sin la Sí, trópica yo creo que no sirve para nada, claro. para definirlo de alguna manera así rápida. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien se identifique rápidamente con lo que la dracónica dice, salvo esas personas que tienen alguna sensibilidad especial, que tienen una intuición muy marcada, que pueden percibir determinadas cosas que no tienen que ver con el presente, sino que tienen que ver con nuestras historias pasadas. Puede tener dos lecturas la carta dracónica. Aquellos que creen, o creemos, yo creo muchísimo en la reencarnación, obviamente. La reencarnación, digamos, como es una carta basada en un zodíaco de características lunares, porque se basa en la posición del nodo, el nodo positivo, el nodo el nodo que marcaría el cero de Aries de un zodíaco diferente. Ese nodo está en movimiento, pero a partir de ese nodo se calcula como cero de Aries un zodíaco que es el zodíaco dracónico, el zodíaco lunar, ¿no? Entonces es otro zodíaco, basado en un zodíaco con características netamente lunares a partir de la existencia de ese nodo. Los que creen en la reencarnación obviamente van a encontrar allí, por estas características lunares que tiene ese zodíaco, mucha información en relación a su historia pasada, la propia historia, lo que hemos vivido tal vez en otras vidas y no recordamos. La carta nos marca, no es la carta inmediatamente de nuestra vida anterior, no nos va a decir si fuimos como es Napoleón, o si fuimos algún personaje importante de la historia, sino nos habla de nuestro cúmulo de vivencias, cómo hemos vivido esas vidas y qué es lo que traemos como bagaje y como historia a este presente y de qué manera lo podemos capitalizar. Y la forma de hacerlo es leyendo esa carta, que a lo mejor no nos dice nada por sí sola, pero cuando empezamos a comparar como si fuese una sinastría con la carta trópica, con la carta actual, digamos, Sí. esa comparación marca situaciones o elementos que sí nos van a empezar a permitir inferir o recordar cosas que traemos desde otro lugar. Aquellos que no creen en las vidas pasadas también pueden hacer una lectura, porque habla de las motivaciones inconscientes, habla de lo que percibimos a través del inconsciente, y también habla mucho de los mandatos que arrastramos. Por nosotros tenemos cosas de nuestra historia, de nuestro pasado, y ahí empiezan a aparecer también los mandatos familiares, lo que nuestra familia nos ha dejado, aquellas cosas que nos motivan desde ese lugar, y bueno, eso es parte también de lo que la dracónica nos puede llegar a marcar como lectura, ¿no? ¿Y a Pero vos particularmente en la consulta te parece interesante la dracónica? ¿Puede develar sí, no. cosas? Ah, Sí, no, porque depende mucho de la expectativa que la persona tenga en la consulta. Hay gente que o sea, la consulta es, cada persona es un mundo, cada persona tiene intereses distintos. Hay gente que busca únicamente respuestas muy concretas a su presente, a su aquí y ahora, a su parte material, a su parte laboral y su parte de trabajo. Si le hablo de dracónica, me va a decir no me interesa, o te lo dicen directamente. Y hay gente que sí, que le interesa saberlo, y bueno, a esa gente le puedo claro. sugerir ver su carta dracónica, ¿no? Se puede adaptar un poco a las necesidades del momento, ¿no? Pero eso pasa con todas las técnicas en astrología. Claro, sí, eso yo comparto y es muy interesante porque
yo pienso, ¿no? Tener todas las técnicas desplegadas también para una consulta me parece algo muy imposible, ¿no? Quiero yo como hacer un zoom de acuerdo a lo que ese encuentro, ¿no? Que se presenta entre el astrólogo y él. Te quería preguntar, con la dracónica, vos, digamos, ves que puede leerse en sinastría, digamos, con otra carta dracónica o con otra carta trópica. La dracónica en la sinastría es, digamos, aquello que demuestra la validez de la dracónica. ¿Por qué? Porque tenemos 2 cartas dracónicas y 2 cartas trópicas. Por lo tanto, en la sinastría entran en juego 4 cartas, las dracónicas y las trópicas. Eso es bueno. Y eso a veces, esta vieja creencia que, ¿viste? Cuando te dicen, creo que te conozco de otra vida. Alguien alguna vez te lo habrá dicho, vaya a saber con qué intención, pero esa es una frase muy común, ¿viste? Cuando uno empieza una charla, creo que te conozco de otra vida. Bueno, la dracónica a lo mejor te lo confirma. Si hay aspectos dracónicos, es muy probable que hayamos tenido alguna existencia en común, porque a veces sorprende cómo con personas que tienen vínculos muy fuertes, las cartas dracónicas establecen vínculos de planetas, planeta a planeta, con muy poco orbe, es decir, muy exactos en los contactos que se hacen. Y a veces cuando no hay una relación no muy buena o muy profunda entre las personas, las dracónicas no tienen esos vínculos. Mira. A veces son y esto sería circunstanciales. dracónica sobre dracónica o dracónica también... con dracónica te habla de cómo pudo haber sido la relación, por dónde pasó, bueno, qué experiencia podría haber tenido. Pero lo importante es la de la dracónica a la trópica, la propia dracónica a la propia trópica, y la dracónica de la otra persona también a cruzadas con uno. ¿Por qué? Porque puede haber deudas kármicas, muchos lo llaman así, deudas kármicas, o cuestiones que uno ha tenido que reparar o no con personas con las cuales ya hemos convivido en otras existencias, ¿no? Y si esto siempre, digamos, dentro de la creencia de la reencarnación, supongamos que alguien no cree en la reencarnación, habría lazos inconscientes, quizás habría uno lazos podría leer inconscientes así. con otras personas y que se dan de esa forma. A mí me sorprende cómo en grupos que establecidos ya, de grupos de amigos, grupos con los que uno se reúne, los mismos grupos donde nos reunimos para hablar de astrología, hay vínculos dracónicos muy fuertes, se ven rápidamente. Y obviamente no hace falta orbes muy grandes. Uno dice con todos los aspectos podría ser, pero con las conjunciones ya sobran, porque hay muchas conjunciones en cuanto a poder ver. Por lo tanto, hay mucha vinculación que se puede ver a través de la carta dracónica. Qué interesante, como si la trama vincular no fuera tan de elección, ¿no es cierto? Claro. De alguna manera, muy interesante. Sí. Bueno, esto, vamos a escuchar un tema y vamos a seguir conversando. Vamos a escuchar Aquellas pequeñas cosas, ejecutado por Marcelo Franco en guitarra.
Bueno, acá estamos hablando un poquito de nuestra querida Argentina, con sus avatares y sus idas y venidas. Y bueno, queremos ver desde la astrología mundana, ¿no? Que tiene que ver con poder leer la carta de un país. Ujú. A ver, te pregunto, Néstor, ¿qué ves de la Argentina? ¿Qué sentís en este momento presente, ¿no? De acuerdo a tránsitos, a su estructura, movimientos, siempre, bueno, en grandes periodos de mucho movimiento uno ha observado tránsitos muy grandes, ¿no? En la carta de la Claro. Ujú. Argentina, eso siempre ocurre así, esa sincronicidad Sí, de la digamos, astrología que nos yo creo que deja. los Sí. tránsitos más fuertes en Argentina pasaron ya hace algún tiempo, con todo lo que hubo por Capricornio, por ejemplo, desde la conjunción Saturno-Plutón ahí en el 2020, previa a la Mm, pandemia, que vemos que tiene mucho que ver con eso, que se dio muy cerca de la luna de Argentina, que está en los 19 grados de Capricornio. Después el tránsito de Saturno también sobre su propio lugar, después en Piscis, en todo lo que es la casa 6, que tiene que ver con el trabajo y tenía que ver con cuestiones de salud. Eh, yo creo que ahora la Carta de Argentina está más sujeta a los vaivenes de las personas que la dirigen que a la propia Carta de Argentina. mm. Después habría que ver porque hay dos cartas de Argentina, algunos toman la del 25 Sí, de mayo, otros toman la del 9 de julio. Yo creo que las dos funcionan de alguna manera, me parece que las dos son importantes. Este, pero en este momento, así, si uno ve tránsitos, no hay nada y perdón, puntual. Néstor, Sí, y el del el tránsito de Plutón sería, ¿no? Si no me equivoco, a sí. Júpiter. Ya está, de alguna manera, ahora cuando ya sigue, ¿no? Ya lo pasó, no, todavía, Claro, digamos, la está Argentina creo, ahora retrogrado. no tengo acá presente la carta argentina, pero creo que tiene Júpiter en el primer grado de A Escorpio, si no me cero, a equivoco. cero, Cielo de Escorpio, claro. cero. Y Plutón le está haciendo una cuadratura desde Acuario, ¿no? Y es una Claro, cuadratura que ahora va a ya. durar bastante tiempo, va a durar por lo menos este año, todo el año que viene, por entre que avanza y retrograda, los planetas no van para atrás, vamos a aclarar, la retrogradación es un efecto que vemos desde la Tierra que nos da la impresión de que el planeta pone el freno retrogrado y vuelve a avanzar, pero eso hace que permanezca mucho tiempo en un mismo lugar y esa cuadratura va a ser sostenida, ¿no? Obviamente eso tiene, digamos, alguna injerencia y fuerza, pero son ciclos que la Argentina ya ha vivido tal vez, ¿no? En otros momentos, de otra manera sobre todo. Este, Júpiter está muy relacionado con la justicia, me parece que la justicia va a tener un papel preponderante en todas las cosas que tengan que ver con Mm, el país, de alguna manera eso. Júpiter rige también la casa 6, que es una casa que está vinculada con el trabajo y con la salud, porque es regente, creo que la 6 está en Pisces, si no me está en equivoco. Piscis, sí. Este, y Plutón está también en la casa 6 en el signo de Pisces Sí. de Argentina. Entonces me parece que puede haber cuestiones que van a estar relacionadas con la salud por un lado, y por otro lado hay cuestiones que tienen que ver con el trabajo también, ¿no? Y me parece que eso lo que está haciendo es transformar todas las situaciones que tienen que ver con los vínculos laborales en algo totalmente diferente. Yo creo que Argentina no escapa a lo que pasa en el mundo también, ¿no? Y que todo lo Claro. que uno conocía como trabajo formal en otras épocas, lamentablemente se está trastocando. Digamos, ahora el trabajo es muy precario. Argentina tiene un trabajo sumamente precario, lo va a seguir teniendo lamentablemente. Y, y hay, digamos, como un destino común con muchos lugares del mundo. Parecería que hay una avanzada conjunta en todo lo que pasa, que afecta también a la Argentina y obviamente precariza todas las cuestiones laborales. Me parece que eso va a ser algo que no hace falta ser astrólogo para darse cuenta, porque lo vemos todos los días. Eh, Así que eso estaba. Pero eso ya viene desde la época de la pandemia, digamos, que esa conjunción estaba vigente, empezó a funcionar y a medida que fue avanzando, también, eh, yo no me acuerdo si era Neptuno sobre el tránsito de Neptuno en Pisces sobre Plutón, generó Claro, porque está a claro, 24 está en Plutón, 24, que a Neptuno 24 de pasó y Piscis, se sí, estacionó también bastante tiempo sobre ese lugar. sí. Eso diluyó, Neptuno diluye aquello que tiene que ver con la fuerza laboral. Vos fíjate que la Argentina durante mucho tiempo, si había algo sólido, eran los sindicatos, las fuerzas laborales, aquello que representaba
la fuerza laboral. Y en este momento se precarizó tanto, pero tanto, se perdieron derechos, se perdieron muchas situaciones que tenían que ver con eso. Yo creo que eso es Neptuno pasando. Neptuno no es el culpable, ojo, Neptuno lo señala nada más. El Sí. culpable somos nosotros que dejamos que esas Claro, cosas cómo ocurran. expresamos también Claro, esa energía en la conciencia colectiva que es sí, la astrología. También yo observé que el nodo sur de la Argentina está entre sí, Urano y Neptuno, y creo que el tránsito sí. de estos dos planetas un poco nos remite a algo que a lo Claro, mejor es un el poco... nodo, lo que pasa es que los nodos tienen un ciclo muy similar a la conjunción Júpiter-Saturno, que cada 19 años dan una vuelta mm, al zodíaco. Entonces eso generaría hechos que se repiten cada 19 años, ¿no? mm, Que habría que estudiarlos, habría que seguirlos. que Cada verlo. astrólogo a veces busca ciclos por lugares diferentes, a veces nos juntamos y que intercambiamos figuritas en ese sentido, pero yo creo que hay un avance muy fuerte desde que destruye todo aquello que tenga que ver con la fuerza del trabajo. Me parece que lo más significativo Mm, es eso. mm. Y después, bueno, hay detalles que ya tienen que ver con la personalidad de quienes nos gobiernan y ahí tenemos que entrar en las cartas particulares de ellos para darnos De cuenta de qué es lo que ellos. pasa. Pero también digamos, eso es destino para nuestro, desde lo astrológico, también sería destino quien nos gobierna, o por lo menos, digamos, ¿no? Desde Sí, la astrología para nuestro país también, ¿no? ajá. Energéticamente, digo, ¿no? Sí, Pienso bueno, yo. eso calculo que sí, que hay algo de destino que tendrá que ver con eso, ¿no? Sí. Pero, digamos, siempre Argentina ante las malas épocas se transformó y se recuperó. Así que en eso yo soy optimista. No veo ahora que haya un buen momento, la verdad que no creo que estemos en el mejor de los momentos, pero sí creo que como siempre pasa, Argentina se recicla y tiene esta cosa de los vaivenes, que a veces pasamos de un extremo a otro y podemos llegar a volver a encontrar un ancla que nos devuelva un poco un destino un poco más amable, ¿no? Ojalá. Y esto que vos decís que ves como algo también como mundial, ¿no? De algo de la precarización del trabajo y demás, yo lo veo como falta de sensibilidad, o por lo menos lo Sí, yo retraduzco digamos así. para no ser tan, yo no quería ser tan duro, pero si te lo digo de otra manera, la conjunción Saturno-Plutón que se dio en el 2020 Sí. y nosotros estamos bajo esa forma de ver las cosas porque esa conjunción que recién comienza marca un ciclo de más de 36 años por delante. Se dio en el signo de Capricornio, es un signo duro, de tierra, concreto, realista, y Saturno-Plutón siempre estuvo asociado a los absolutismos. Y hay una Ajá. tendencia en el mundo al absolutismo, digamos, a personajes absolutistas, a gente que tiene ideas de dominar al mundo. Nosotros, todo el mundo lo vivió durante la pandemia, más allá de que había motivos para vivir el encierro, había motivos para verlo, pero mucha gente lo sufrió desde sentirse que lo estaban manejando, que lo estaban dominando. Y yo creo que tiene que ver con ese concepto así absolutista que Plutón-Saturno genera, ¿no? Mm. Pero como Saturno-Plutón ya se separaron, esperemos que Neptuno, ahora que está junto con Saturno, diluya ciertas características neptunianas y eso se vaya corrigiendo. Por Mm. suerte también, no solamente Argentina, sino el mundo es cíclico y va de un extremo al otro, ¿no? Siempre estamos de un lado al otro viendo qué esquema es mejor. Pero Sí. lo que hay ahora es una tendencia así muy absolutista, muy lejana de las necesidades de la gente. Me parece que se piensa en otra cosa, se valoriza más el poder económico, se valoriza más otro tipo de cosas y falta un poco de humanidad, ¿no? Mm. Y bueno, y nuestra Argentina también, yo a veces veo, ¿no? Como también con todos estos planetas en cáncer que tiene, la luna en Ujú. Capricornio, ¿no? Como que a lo Sí, mejor habría, creo yo, como un regreso también a algún aspecto, como estructura de la carta. Yo no trabajo con astrología mundana, pero bueno, veo y claro. leo la carta, ¿no? Porque es Ujú. notable tantos planetas en cáncer, la luna en Capricornio, como algo de Sí. regreso, algo más de orden, de sensibilidad, de necesidad también, ¿no? De cubrir la Sí, necesidad. la Argentina la carta tiene un problema que es la oposición Luna-Sol. La Luna está en Mm, destierro en Capricornio, el Sol está en Cáncer elevado. Y es como que siempre va a haber un vaivén en cuanto a las necesidades de la gente que vota, elige a sus autoridades
les da un tiempo de maduración y después la misma luna, la misma gente, es la que se encarga de generar, digamos, el recambio, ¿no? Va a ser así. Muchos decían habría que refundar la carta de Argentina, buscar una carta diferente, pero eso es imposible. Claro, No, porque la ya carta está resuena hecha, esta, ya claro. resuena esta y me parece que tenemos que Claro, observar la carta que tenemos. ¿sí? claro. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema. Bueno, hay un tema que es muy interesante y que también va por lo menos, ¿no? Que tiene una ambigüedad un poco de entender esto de las eras astrológicas, ¿no? Que Sí. estamos por entrar en la era de Acuario, o si entramos o no entramos, ¿qué serían las eras astrológicas? En realidad no entramos todavía, pese a que hay gente que dice que sí, no, estamos muy lejos de lo que puede ser la era de Acuario. Las eras, la Tierra tiene diferentes movimientos, tiene muchos movimientos, más de lo que uno cree, más de 40 dicen algunos astrónomos, de los cuales hay tres que son fundamentales, que son la rotación, que lo estudiamos en la escuela, la traslación, que estudiamos en la escuela, y la precesión de los equinoccios, que es el movimiento que genera las eras astrológicas. La rotación y la traslación todo el mundo los conoce porque nosotros vivimos en un planeta cuyo ritmo, tanto la rotación como la traslación, nos generan el día, la noche y el año. Y entonces estamos sujetos a esos ritmos y además astrológicamente, justamente la traslación de la Tierra genera el zodíaco trópico por la inclinación que la Tierra tiene con respecto al plano de su órbita, y el paso del meridiano por rotación 2 veces frente al Sol genera el día y la noche. Ahora, la precesión de los equinoccios es un movimiento de balanceo en sentido contrario. A lo mejor explicarlo astronómicamente sería cuando uno tiene un trompo. Nosotros somos de la época del trompo. A lo mejor mucha gente que no conoce lo que es un trompo. Pero hay algunos trompitos ahora para los chicos. Yo claro, volví a ver. El trompo tiene los tres movimientos. Gira rápidamente sobre su eje, esa es la rotación de la Tierra. Se traslada mucho más lentamente, eso es la traslación. Y a medida que se va apagando, genera un movimiento hacia atrás, porque está inclinado, y eso es la inclinación del eje de la Tierra, de cabeceo mucho más lento, hasta que el trompo se cae. Esa es la precesión de los equinoccios. Por lo cual, un giro de la precesión, que se llama gran año, dura poco más de 26.000 años. Si dividimos los 26.000 años por 12, que son las 12 constelaciones, ahí sí entran a jugar las constelaciones y no los signos. Lo que importa sí que es el zodíaco trópico que nosotros tenemos, se desplaza a través de las constelaciones como un zodíaco girando dentro del otro. El punto Aries de nuestro zodíaco trópico apunta en este momento al comienzo de Piscis. ¿Por qué digo el comienzo? Porque como va hacia atrás, recorrió desde Aries todo hacia atrás, Piscis está aproximadamente en el grado 5 del zodíaco trópico del signo de Piscis, de la constelación, perdón,
de Piscis, ¿no? ¿Qué significa eso? Que faltan todavía 5 grados, siendo los más optimistas, porque también hay muchas versiones de cuál es la verdadera dimensión de ese zodíaco, pero todos marcan que el comienzo de la era de Acuario todavía está por delante. Hay muchas teorías que dicen, no, comenzó la era de Acuario porque la bomba nuclear significaba esto, el hombre que llegó a la luna también. Astronómicamente no tenemos, estamos muy lejos de eso. De hecho, si uno ve las efemérides, los libros, no las efemérides que aparecen impresas, pero el libro de efemérides que se compra, tanto las Rosacruces como las americanas, que son muy bien hechas, hay una parte en la parte de abajo que dice SPB, que es la posición del punto vernal, y apunta el 5 de Piscis en este momento. Así que, tomando uno de los más clásicos en cuanto a los autores que trabajan con ese tipo de zodíaco. Ahora, como cada era dura 2165 años, nosotros vivimos el 0 de Aries nuestro, coincidió con el 0 de Aries siderio, justamente en el nacimiento de la era cristiana, cuando comienza la era de Piscis. Y de hecho, los hombres eran llamados pescadores, o por lo menos el cristianismo se basa mucho en el símbolo del pez, y hemos recorrido la mayor parte de la era de Piscis. Estamos tratando de ingresar en la era de Acuario, para la cual falta esos 5 grados, que a razón de la precisión mueve 1 grado cada 72 años. Si yo hago el cálculo, 72 por 5 me da más de 360 años 360. Para que todavía llegue. Otros autores dicen que falta mucho más, porque ponen el punto S en otro lugar, porque se discute dónde empieza o termina una constelación en función de que toman estrellas y discuten cuáles son las estrellas que hacen que una constelación empiece en un lugar o empiece en otro, ¿no? Y por podría haber, sí. Podría haber algo como de la cercanía, porque como son lapsos de tiempo muy grandes, claro, uno en una vida, en una carta, viste, a veces está por venir un tránsito, por ejemplo, uno le da un orbe, ¿no? Un orbe, una distancia permitida. Podría haber un indicio yo lo siento como en el tema de la comunicación, ¿no? Algo le veo muy acuariano. Digamos, uno pone expectativas en eso, pero nosotros venimos enviciados por algo, que es, digamos, la década del 60, que hemos vivido, yo por lo menos la he vivido con intensidad a través de ejemplos como Woodstock y después películas o obras musicales como Hair, que hablaban de la era de Acuario, una era de paz, felicidad, donde el ser humano iba a ser mucho mejor. Si nosotros vemos cómo está el mundo ahora, estamos muy lejos de la era de Acuario. A mí que me disculpen, sí, pero no veo que estemos entrando en una época de felicidad, amor y paz, donde el mundo iba a ser solidario. Entonces me parece que falta mucho para caminar en ese sentido. Y tampoco creo que tanto ese cambio de era tenga mucho que ver con eso. Eso era más algo producto de esa época, ¿no? La época del hipismo, digamos. Yo particularmente entiendo que también tenga que ver también con la conciencia de la humanidad, cómo puede recepcionar también o yo lo leo así, cómo puede recepcionar la energía de Acuario a estos niveles tan grandes, ¿no? Porque eso, pero no, yo no me refería me refería a esto de la comunicación tan inmediata que tenemos. Claro, nosotros ahora estamos viendo en la comunicación algo interesante, que es el ingreso, pero esto es más cotidiano, tiene más que ver con lo nuestro, con nuestro zodíaco, el ingreso de Urano en Géminis. Entró hace poco, va a estar 7 años en Géminis. Géminis es un signo que tiene que ver con la comunicación. Las comunicaciones en este momento están, cobran importancia. Vos fíjate que nosotros naturalizamos todo, pero yo recuerdo cuando yo era chico, en mi casa que vivía en Buenos Aires, yo tenía un teléfono a manija. Uno se llamaba, daba vuelta, en serio, esto es verdad, la gente no me cree. Manija, atendía una operadora, porque yo vivía en la provincia de Buenos Aires, atendía a la operadora, decía el número y con las clavijas conectaba con Buenos Aires, para cual había que esperar, viviendo a 30 kilómetros de capital, había que esperar 2-3 horas para que nos pongan en comunicación. Bueno, lo que ha cambiado, siempre nos hemos adaptado a todo esto de las comunicaciones, y yo creo que ahora con las redes sociales, las nuevas formas de comunicarnos, más allá de que la computación hace más de 50 años que está con nosotros, ya no es una novedad, sí los recursos que nacen a partir de ahora, sobre todo con la inteligencia artificial, que también es un hito importante dentro de lo novedoso y de lo uraniano que tenemos por delante. Yo creo que hay un cambio trascendental en este sentido, y esto puede ser un hito. Después hay que ver si lo usamos para bien o para mal, que es otra historia, ¿no? Pero hay una tendencia de este tipo.
Yo no Sí, creo en la bondad de Acuario, para nada. A mí me parece que Acuario es un signo fijo, no es un signo de cambio, como la astrología misma lo define como signo fijo. Basta con leer los textos anteriores a la década del 60, que es la que ha producido a través del surgimiento de la New Age en ese momento esta romantización de lo que es el signo de Acuario. Pero es un signo fijo, es mental, racional, fijo, concreto y sobre todo muchos dicen desapegado, ¿no? Bueno, en función de eso habría que ver si realmente la era de Acuario va a ser como soñaban los hippies del 60 y no era una parte, digamos, de romanticismo apresurado, ¿no? Lo que estaban sí, teniendo en un ese momento. deseo. De cualquier Yo manera, quiero, fue una época muy linda, digamos, muy interesante, y uno tenía esa expectativa de la era de Acuario, pero visto como está el mundo en este momento, no lo sé, tengo mis dudas. no, yo particularmente creo que la energía, bueno, cuando sea, si es que está haciendo o será en su momento, pero también creo que depende de cómo los seres humanos la expresemos Sí. también, porque eso, como Tiene que muchas ver capas con... también, ya ves que, sí, no, hay un en libro la, muy interesante, sí, que es ¿cuál? un libro de Boris Christoph, fallecido ya hace unos años. Boris Christoph fue el que anticipó con claridad la pandemia. Él lo Ah, dijo mira, hay una grabación que uno puede acceder, donde dice claramente, antes, muchos años antes de morir, utilizando la técnica del índice cíclico planetario, él dice, y veo claramente en el 2020 va a haber una pandemia. Lo dijo con esa palabra, qué pandemia. bárbaro. Lo Mm. mismo que dijo antes, en el año 81, cuando él hablaba del SIDA para el 83 con un libro que había publicado. Pero el video ese está en la red, en una nota que le hace, creo, el diario El País de Uruguay, en el año 2015. Y él dijo que quería tener vida para verlo, porque falleció al año siguiente, no llegó a ver que su predicción concretamente se Tuvo, y cumplió. qué fuerza. Sí, es muy Yo te fuerte quiero, verlo, ¿eh? qué fuerte, sí, lo voy a Sí, buscar. Quiero hacerte una pregunta, estamos ya cerquita del final. sí. ¿Qué es para vos, no, no solo no toda esta teoría y este mundo que vos contenés de alguna manera, qué es la astrología para vos profundamente como persona, como todo lo que A ver, yo te voy a dar transitas? varias definiciones de libro, pero para mí es una forma de vida. Digamos, yo creo que es una Mm, forma de vida, uno vive de alguna manera, uno lo ha incorporado en la vida, tiene muy que ver con lo que hago, con lo que respiro, con lo que siento. Entonces vivo en función de la astrología y de alguna manera uno ha estructurado su vida. Esto no quiere decir que yo esté las 24 horas mirando mi carta. Ya la tengo en mi cabeza, mi carta. sí, lo, Pero me parece que es uno elige una forma de vivir y muchos de nosotros que hemos elegido la astrología se convierte cuando nos apasiona de esa manera en una forma de vida. Después sí, están yo las definiciones acuerdo. de los libros que dicen bueno, la relación que existe entre los planetas y la Tierra Mm. para poder ver nuestro comportamiento aquí. Bueno, eso sí, los libros dicen todo eso, pero me parece que pasa más por lo vivencial y lo que representa para cada uno de nosotros. ¿Y vos sentís que te ha transformado el lenguaje astrológico, Totalmente, sí. que creciste? Claro, sí, No es sé lo si que... crecí, a lo mejor puede ser. No, uno nunca sabe qué pasaría si no podemos estar en dos lugares a la vez, lamentablemente. Entonces, Sí. ¿qué hubiese pasado si no hubiese? Pero yo en principio ya creo en todo, creo, después veo si me sirve o no. Pero digamos, me han pasado cosas muy agradables, muchas cosas muy extrañas también, cosas que me sorprenden con la astrología. Yo no dejo de sorprenderme con las cosas que ocurren. Entonces, bueno, formo parte de lo cotidiano de mi vida. Por supuesto que no quiero, yo he desistido de convencer a alguien de que la astrología funciona, no me interesa. Si alguien quiere convencerse, que lo haga por sí solo, pero cuando se dan esas discusiones estériles, donde hay posturas irreconciliables, donde uno defiende la astrología y el otro defiende sus principios en contra de la astrología, ya sabemos cómo termina eso y no es algo que yo participé de muchas de esas Aparte discusiones. no tiene mucho sentido porque solamente transitando la astrología uno puede darse cuenta de la Sí, dimensión de un orden, ¿no es claro, cierto? Porque es un orden, se lee y hay sí, sincronicidades y entonces esa dimensión, si uno no la transita, criticarla desde afuera no es claro. Mira, yo imposible. cuando me vine hace más de 30 y pico de años a vivir acá a Bariloche, este,
obviamente veía mi carta, consulté tarotistas, veía gente metida en las runas. Yo tenía que tomar una decisión que era importante. Yo estaba casado hace poco y bueno, tenía que tomar esa decisión. Y en un momento ya no es con la astrología, pero a veces ese sincronismo abarca otras disciplinas. Digo, bueno, voy a ver el I Ching. Y yo el I Ching lo veía cuando me importaba realmente. No es que lo estoy gastando todo el tiempo para consultar. Y me sale, creo que era el 46, que en una de sus frases dice: la partida hacia el sur trae ventura. Cerré el libro y digo, nos vamos a Bariloche. Entonces me pareció muy claro eso, ¿no? Porque es lo que uno estaba buscando. Inmediatamente salió la frase y digo, ¿qué más puedo preguntar? Ya está, agoté todas las preguntas y la verdad, yo ahora, a 30 y pico de años, yo creo que sí, que fue venturoso, pero es incomprobable, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese quedado viviendo en Buenos Aires, como viví en ese momento? Pero bueno, a vos te llegó esas palabras, ¿no? De este Claro, libro sí. tan increíble y tan hermoso que es el I Ching. Sí. Bueno, Néstor, ya terminó el tiempo del encuentro, lamentablemente. Te agradezco mucho que hayas venido, yo la pasé muy muy bien, espero que vos también. Y bueno, para las personas que nos hayan escuchado o nos vayan a escuchar, porque como el programa queda en YouTube, pueden hacerlo cuando quieran, que bueno, que les haya servido, y que hayan sentido también, ¿no?, lo que los astrólogos y astrólogas sentimos por la astrología. Creo yo que es esa, entiendo yo, como una fascinación también, ¿no? O por lo menos a mí me ocurre, como una fascinación, unas ganas siempre de continuar, siempre es nueva. Así que bueno, yo te agradezco mucho y No, el te agradecido mando... soy yo. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido por eso. No, por favor, te mando un beso grande y que todo esté muy bien para vos y para todos Gracias. y todas. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuczlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000. Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo. Solo così
percorrendo una La via película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma. Premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición. Un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.